qué tal, cómo estáis recibiendo todo el cariño que está teniendo la peli, porque, bueno, muchas buenas críticas, el premio del jurado, el premio para Mario en Málaga. ¿Cómo está siendo para ti todo este cariño hacia la película? Pues la verdad es que lo recojo con mucho agradecimiento. Porque sí que es cierto que he notado mucho cariño hacia la película y hacia nosotros, tanto por parte de la prensa como de los medios especializados, más generalistas, la crítica, el público, como que la gente, todo el mundo os acercáis desde un lugar muy bonito y curioso. Y al final yo como autor, que la gente se acerque a la obra que has hecho con este interés, pues es un regalo. Es algo que esperas, ¿no? Cuando escribes, a ver si a esto alguien le... Gracias, Nadia. A esto alguien le gusta o le dice cosas. Yo pude ver la película el lunes y la verdad que es lo que tú decías, es pues eso, que te acercas a ella de un lugar muy bonito porque se nota que pues has puesto tu historia al final ahí para que todo el público pueda verla. Y quería saber, porque María ha estado hablando toda la promoción de que tú le decías más petit, me hace como gracia y curiosidad saber a qué te referías cuando le decías eso a Mario, ¿a qué te referías, qué querías de su interpretación cuando le decías eso? Yo cuando le hablo a Mario de ser... Porque, bueno, perdón, que tú has sido su profesor, su coach de interpretación, sí, durante 6 años ya. Entonces, sí, quería saber cómo trabajabas con él en ese aspecto también, ahora que eras su director. Sí, yo cuando le hablo a Mario del concepto de petit, ¿no? Quiere decir pequeño en catalán, se lo vengo repitiendo desde que trabajaba como acting coach con él en los primeros proyectos. Y ahora esto ha seguido. ¿Por qué? Porque yo creo que el espectador está muy cerca del actor cuando está en el cine, cuando ve una pantalla, ¿no? Tú cuando vas al teatro y estás en la fila 5, 10 o 40, el espectador está muy lejos. Y entonces el mecanismo, el lugar desde el que el actor tiene que construir, como actriz, este irradiar de la emoción y del texto y todo el artificio que se genera es grande, tiene que ser uno para alcanzar al espectador que está lejos. Cuando es en el cine, yo siempre imagino que tú cuando vas a un cine, esa enorme pantalla, yo siempre he visto a los grandes actores y actrices, los veía muy cerca, ¿no? Pues veía muy cerca pues a los clásicos, a Brando, a Davis o luego pues a las pelis de Almodóvar. Cuando yo era pequeño iba y veía las películas, digo, pero esta gente está muy cerca, ¿no? Cuando pago el pase al dirigir actores o prepararlos, siempre se ha quedado eso ahí. Digo, pequeño, porque es como tener el espectador aquí mirándote. Entonces cualquier mirada, cualquier respiración, cualquier estado nervioso, cualquier facción que se muera, cualquier gesto, lo capta la cámara se lo lleva todo. Entonces siempre he insistido mucho en ese lugar petit, ¿no? Generar mucho dentro lo que sucede, ¿no? El estado emocional, el lugar donde está de conflicto, los personajes, pero luego confiar que esto está, se ve. Evidentemente no siempre, o sea, es como un mantra en general, ¿eh? Sí. Luego hay momentos donde el conflicto sale hacia afuera, se externaliza, y entonces sí que hay que subir la temperatura de todo. En la discoteca, por ejemplo. Discoteca, o ya no solo en este cine realista, donde hay momentos donde hay que externalizarlo, ¿no? Porque en la vida lo haríamos también, sino que luego hay tipos de cine. Hay cine que trabaja más desde un dispositivo más artificioso y funciona, y es maravilloso, ¿no? Y ahí sí que ves la máscara o la composición del personaje, no petit, sino más grande. Pero como mantra que me acompaña como de base, empezar en ese lugar, dentro muy cargado, pero hacia afuera petit, a mí me gusta. Y por el tipo de cine que me gusta a mí. Por ejemplo, es una de las primeras secuencias cuando están viendo el partido que de repente está animando todo el mundo al equipo, incluido Mario, el personaje de Mario, y de repente se queda callado, deja de animar porque ves que le empieza a pasar algo, ves que no se siente a gusto ya en ese tipo de círculo de gente. Y suena, en ese momento, suena, que esto la mayoría de gente no lo reconoce, pero algún músico sí se ha acercado y me lo ha dicho, suena un cello,
son la música de un cello, y es un tuning, es una afinación, es lo que hacen los chelistas o los violoncelistas cuando tienen que afinar el instrumento, ¿no? Hacen ese sonido que suena en ese momento. Reajustándose, sí. De reajustarse. Y hubo un chico que vino y me dijo, hostia, esto de la música, la narrativa de toda la música en la peli, dice, y lo primero que suena es un cello afinándose, claro, él no está en la melodía, él no está afinado como personaje. Y me puso muy contento, sí. Porque digo, esa es la intención desde la dirección. Y bueno, Mario también ha dirigido su ópera prima hace un par de años. ¿Vuestra relación como directores ha cambiado o él te daba algún tipo de consejo como director o tenéis algún tipo de feedback en ese sentido al haber él dirigido también antes? Sí, él al haber dirigido una película puede mirar al que está en la dirección desde un lugar de más conocimiento, porque ha pasado por ahí, le ha trascendido la experiencia de dirigir. Le ha atravesado, perdona. Y cuando yo me encaro a la dirección, él lo que me dice es, intenta pasártelo bien. Dentro de todo el ruido que va a haber, de toda la presión, de todas las respuestas que vas a tener que dar e ir dando, intenta gozar, porque qué bonito, ¿no? Cuando se canta la acción y ¡puf!, se empieza a generar la vida. Y cuánto hay que trabajar para llegar a ese momento mágico. Entonces me decía, no te olvides, cuando suene la acción, no te olvides de que ahí va la magia, o sea, vuelve al actor, que el actor al final es el que está más agarrado ahí, el actor, la actriz, está agarrado en el juego, es el que exorcita, digamos, esa magia, entonces el actor se tiene que agarrar al disfrute de ahí, disfrutar de la interpretación, porque hay que vivir todo eso desde el juego. Entonces me dijo, no te olvides de ello. Y luego hacía algo muy bonito, ya desde el amigo, que es que de cuanto en cuanto se acercaba a mí, y me decía, lo estás haciendo muy bien. Entonces, te animaba. Sí, eso me daba... Además es un lugar bonito, me ponía la mano aquí y me decía, lo estás haciendo muy bien. Y me decía, si necesitas algo, y aquí está el amigo también, no solo está el actor, está el amigo también. Entonces, bueno, bien. Y para ti, ¿qué ha sido lo que más miedo te ha dado de dirigir tu primer proyecto? ¿Y cuál ha sido, digamos, tu mayor sorpresa a la hora de dirigir la película? Algo que no te esperabas, porque tú has estado en muchos rodajes, has estado en muchos proyectos ya, conoces cómo funciona. El mayor reto ha sido ser honesto con esta historia. Intentar que no entrara el hambre, no entrara ciertos estados del ego, de querer gustar, de poner el acento, de subrayar cosas que no hacía falta ser subrayadas. O sea, no gustarme la historia, no edulcorar de algún modo ese relato íntimo mío y ser honesto con realmente intentar aterrizar y ser honesto con lo que me sucedió, ¿no? Intentando ser desde un lugar muy horizontal. Ese ha sido un reto. Y de escuchar a los otros, ¿no? El personaje de Jetty Matouri, ¿no? De Ilias El Godoni, que tienen historias paralelas, los actores con las personas que le pasaron en la vida real. Pues escuchar mucho sus relatos, reescribir la historia sobre lo que me contaban. Y fue importante que ellos vieran un pedazo reflejado de su historia allí también. Por ejemplo, estos dos. Y el reto fue este, uno de los retos. Y luego, una sorpresa. Que se hiciera la película. Bueno, que se hiciera sí es un milagro. Yo no tenía en mis pensamientos ser cineasta, ser director de cine. A mí me gustaba mucho el cine, soy amante del cine desde muy pequeño, pero yo miraba eso desde un lugar de admiración y desde un lugar de mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, ser director de cine, ¿no? Eso es con los nombres, ¿no? Que yo tengo en director de cine, ¿no? Antes decía pues Pedro Almodóvar, ¿no? Berman, Cassavetes, Kaurismäki, los hermanos Dardenne, digo, esos son directores de cine. Pero la sorpresa ha sido pues haber podido hacer la película. Y dejar ahí una mirada mía de cómo veo el mundo. Bueno, sorpresa y regalo ha sido eso. Claro, al final es una mirada sobre el mundo, es molt lluny el cine social, sobre la situación de mucha gente que al final nos vamos fuera, tenemos que emigrar y lo que vivimos cuando estamos fuera y también un proceso de autodescubrimiento que vive Sergio cuando se va. ¿Y cómo fue tu proceso de escribir el guión? Porque decías que querías ser fiel a algunos personajes, como por ejemplo el de Ilias. ¿Cómo fue el proceso de escribir ese guión?
Bueno, yo más que inventar en casa según qué historias, que sí que marcaba unas ciertas líneas, ¿no? De temas y lugares que quería tratar, temas, o sea, y conflictos de estos personajes, lo que he hecho mucho ha sido escucharlos, como te decía antes. Hablar mucho con ellos y con ellas y esto, reescribir el guión a partir de también sus propias situaciones y experiencias. Yo llego al mundo del cine a partir de empezar a trabajar con Neus Ballús, que es una directora catalana que emana mucho bebe mucho del documental, y al documental te acercas pues desde la escucha, ¿no? Desde el material que hay delante de a quien estás retratando. Entonces ella hace un trabajo de hacer una ficción híbrida, pero sin renunciar a esas cosas, esos lugares que te da el documental. Y pasa por escuchar las historias de los demás, ¿no? Y escribir junto con ellos. Así aprendí yo a hacerlo con Neus, observándola cómo lo hacía, y así me he acercado yo a escribir este guión. Ya estoy viendo ahí Berlanga. Carlos Berlanga es el hijo de Berlanga, ¿entiendes? Sí, el libro. Fui a una conferencia no hace mucho y él contaba que su padre se iba con Azcona al Corte Inglés y entonces se sentaban en la planta de caballeros o de mujeres o de complementos, no sé ahora cómo son, ¿no? Y pasaban ahí horas sentados allí los dos escuchando a la gente hablar y de ahí pues tomaban sus anotaciones. Entonces, bueno, sí, los grandes cineastas y guionistas a los que yo admiro de este país pasaban por ahí el proceso de escritura, pues ¿por qué no hacerlo yo también, acercarme desde ese lugar? Hablabas de Berlanga, tú decías que los Dardenne habían sido tu referente para la película porque es cine social que estás siempre como muy encima del actor, la cámara está muy cerca de ellos siempre. En cuanto a referencias visuales, ¿cuáles utilizaste o qué otras películas utilizaste? Aparte de los documentales y de los Dardenne. Los Dardenne también beben del documental. Sí. Ellos son documentalistas. Por eso tienen ese cine también tan agarrado a ese realismo tan poco artificioso, o sea, tan seco, tan no me sale la palabra, pero orgánico. Tan orgánico, sí. Pero me agarro mucho a los Dardenne por cómo lleva la cámara, siguen al personaje, ¿no? Siempre por detrás, vamos muy pegados al personaje, descubrimos el mundo con ellos, el espectador muy pocas veces va por delante de ellos en la historia, utilizan una sola óptica, plano que se parece mucho al 40, ¿no? Que es la que está como más agarrada a la mirada humana, cámara en mano, con esta pulsión constante por la que vemos el mundo, plano, secuencia para no alterar el ritmo de la escena, no ponen banda sonora, ¿no? Para que usted vea bien la historia, no se despiste, eso dicen ellos. Entonces yo bebo mucho de ahí. Sí que es cierto que muy lejos, muy lluny, intenta citar a los hermanos Dardenne, pero yo me paro un poco más, ¿no? Me paro y planto la cámara y cuento desde una postal, desde un lugar de más calma cuando quiero pararme, ¿no? Desarrollan más las historias de los personajes también. También, porque creo que los personajes de los Dardenne están más al límite, están más en un lugar más primario, ¿no? En muy lejos también estamos en lugares primarios, pero tienen más privilegio el protagonista, es así, y yo dejo entrar un poco más el calor, la emoción, lo emotivo, ¿no? Porque tiene más tiempo para buscar en las emociones, ¿no? Los personajes de los hermanos Dardenne sobreviven y van muy al límite, ¿no? Y en cambio Sergio también tiene un proceso de supervivencia, pero él se detiene, observa, y cuando él se detiene, para y observa, nosotros también paramos y observamos. Y abrimos al mundo donde está. Hay contados momentos, pero que se abre la cámara, se abre el plano y vemos dónde está, y eso nos da otro tipo de cine. Esto lo hace más Ken Loach. Ken Loach, sí, al final se agarra más al melodrama, absolutamente. La base son temáticas sociales también y de conflicto y de lucha social, pero él se agarra más a la parte más humanista
y cuenta mucho pues estas relaciones familiares, va más a lo emocional, abre más el plano, ¿no? Para contar también un lugar, y ahí también he pivotado, sí, creo que también bebe de ahí muy lejos. Bueno, supongo que mucha gente te habrá dicho que esta es la mejor interpretación de Mario de toda su carrera. Tú has trabajado mucho con él. ¿En qué crees que habéis trabajado diferente en este proyecto? Yo le pedí que en este proyecto, más que construir el personaje, que siempre lo hacemos, ¿no? Siempre lo componemos, que a él le gusta mucho agarrarse a lugares de composición, le dije que había que deconstruir, que había que hacer un viaje hacia cierta desnudez, que a mí lo que me interesaba de este personaje era su proceso hacia un lugar más frágil, de más ternura, de más amor, de duda, y eso pasaba por desmontar el cuerpo y desmontar también en el actor ese imaginario colectivo que hay de Mario, ¿no? Nunca lo habíamos visto en ese tipo de personaje antes. Entonces el reto fue ese, fue de construir, y no es baladí, porque al final lo que más nos cuesta en la vida es mostrarnos, ¿no? Desnudarnos. Y él se atrevió, él ha sido muy generoso, ha confiado mucho en mí y ha dicho, pues muy bien, pues vamos a abrirnos, ¿qué hay que hacer? Y a partir de esa apertura, de ese compromiso que adquirió con el personaje y de esta historia, luego ahí, desde ese lugar empezamos con el pincel pequeño, pues a matizar, ¿no? Esas miradas, esa corporalidad, ¿no? Esa respiración que se va modificando, ¿no? Esas pocas palabras que dice, pero que cuentan. Sí, algo así. El reto ha sido con él más una deconstrucción que una construcción en este caso. Lo del pinganillo que utilizáis en algunos rodajes, que habéis comentado, ¿eso cómo funciona? O sea, ¿cómo lo utilizáis para trabajar? O sea, ¿en qué os apoya eso? Esto lo utilizamos, lo hemos utilizado poco, en un par de sitios, pero principalmente en la película El Practicante. Sí. Ahí sí, hubo pinganillo todo el rodaje. ¿Por qué? Porque el personaje tenía una voz interior, ¿no? Un personaje con una psicopatía, que tenía alguien dentro que le hablaba, de algún modo. Pero su voz ahí. Y entonces yo jugué esa especie de conciencia que estaba dentro de su cabeza y le ayudaba mucho a generar el monólogo interno, que se le llama, para la construcción de personaje. Yo le hacía mucho monólogo interno y además fue interesante porque le colocaba la mirada en otro lugar, porque él estaba con mucho aquí. Entonces, si tú ves El Practicante, ves que hay alguien que no está enfocando realmente, no está aquí contigo, ¿no? Y claro, es que literalmente estaba más conmigo ahí detrás. Creo que le viene bien al personaje, le ponía música, bueno, realmente fue muy divertido. Bueno, y como última pregunta, ¿qué crees que se van a llevar los espectadores de Molt Junt? Pues espero que descubran una historia que creo que tiene sensibilidad. Hay una historia con mucha sensibilidad y hay un corazón ahí puesto. Y es una historia de luz, para mí es un canto a la vida. A pesar de que es una historia de alguien que está sufriendo, es alguien que se agarra a la vida, hay humor, hay mucho humor en la película también, que es importante, ¿no? En las situaciones límites, cuando lo estamos pasando tan mal, el humor es un buen antídoto, un buen recuerdo de que hay que intentar agarrarse a la luz. Y en la película hay esto. Y sobre todo se van a encontrar a un Mario Casas en un marco de cine más autoral, en un lugar donde lo hemos visto menos. Y que no han visto a este Mario, o al menos su personaje sostenido tanto tiempo en esos lugares. Un Mario diferente, sí. Ojalá el gran público se acerque con curiosidad a través de Mario al cine de autor a través de esta película. Muchas gracias.